¿Qué tal, amigos del ciudadano? Más de 2.000 millones de dólares deberá pagar el Estado ecuatoriano ante esta decisión del CIADI en el concepto de la demanda que provocó hace varios meses, varios años, la Oxy, la petrolera, que tenía su trabajo aquí en nuestro país. Vale la pena abordar este tema a profundidad con el Procurador General del Estado, doctor Diego García. Con él analizaremos las circunstancias que vive ahora el Estado ecuatoriano y cuáles son las propuestas que presentará en los próximos meses. Recordamos que Ecuador tiene 120 días para presentar este recurso que podría buscar una nulidad de este fallo del CIADI. Bienvenido al ciudadano, doctor García. ¿Cuáles son en este momento los escenarios que tiene el Estado ecuatoriano que busca la nulidad de este fallo? Muchas gracias. Una vez que se ha presentado el laudo a las partes, ha sido notificado, como lo fue el día viernes, viene un periodo de análisis detenido del laudo y especialmente del voto disidente de uno de los árbitros. La árbitro francesa, Brigitte Stern, emitió un voto disidente bastante fuerte en contra del laudo de mayoría, y todo esto tiene que ser analizado con detenimiento para poder fundamentar una petición de anulación del laudo que sea consistente y que pueda tener en el futuro un resultado favorable. En esto, la defensa del Estado ha venido trabajando con anticipación, hemos venido preparando los escenarios posibles, con argumentos posibles frente a eventuales decisiones que hoy ya son reales y que de alguna manera nos han permitido estar listos para este momento, no solamente para asimilar el resultado, sino también para poder presentar una petición de anulación en tiempo oportuno. Seguramente no vamos a esperar los 120 días, pues es intención de la defensa del Estado que este proceso avance a fin de buscar la anulación sin seguir generando intereses que luego podrían ser cobrados al Estado en el evento en que el resultado no fuere favorable. Ahora, el Estado ecuatoriano presentó un árbitro en este tiempo, en estas circunstancias, para que exista más fuerza en la defensa del Ecuador. En realidad, en el momento en que tenía que tomarse la decisión respecto de la designación de los árbitros, el Estado ecuatoriano no intervino. El Estado ecuatoriano no designó a su árbitro en lugar de la designación del Ecuador, habiendo pasado el tiempo que preveía los reglamentos del convenio CIADI. El propio CIADI designó al árbitro francés Brigitte Stern, la que ha emitido el voto disidente, como árbitro por el Ecuador. Ecuador no hizo uso de su derecho en esa ocasión. Afortunadamente, ¿Y esto fue contraproducente o no en su afortunadamente, la designación del árbitro francés por parte del CIADI se hizo respecto de un árbitro que Ecuador en un momento dado pudo haber elegido también. Ya. De hecho, ha sido designada en otros casos por parte del Ecuador. De manera que desde ese punto de vista, finalmente, esa designación no afectó al Ecuador. Yo creo que más bien la designación que afecta al Ecuador y respecto de la cual en su momento no se dijo nada es la del presidente del tribunal, que finalmente es quien inclina la balanza para Occidental al tomar la decisión de mayoría en contra de la decisión del árbitro Stern. En estas circunstancias, cuando Ecuador ha sido muy crítico con el CIADI, ¿puede confiar en un tribunal justo ya en este momento de la definición? Es clave la designación del comité de anulación por parte del CIADI. Yo creo que el CIADI en este momento se ve frente a una decisión muy controvertida. Si se lee el voto disidente de Brigitte Stern, se pueden encontrar calificativos muy duros respecto de la decisión tomada por la mayoría. Hay calificativos como el uso de exceso de poder, argumentación contradictoria. El árbitro se queja de no entender el razonamiento de los otros dos árbitros de mayoría, de manera que hay una serie de elementos que, viniendo de un árbitro como Brigitte Stern, una profesora reconocida en el mundo del arbitraje internacional, especialmente en el arbitraje de inversiones, entonces va a hacer pensar al CIADI detenidamente antes de designar a los miembros del comité, para lo cual va a tener un arduo trabajo porque tiene que comenzar por descartar a árbitros de las nacionalidades
de los árbitros que ya han participado, de las nacionalidades, de los países involucrados en esta controversia, y fundamentalmente va a tener que buscar árbitros con una preparación en derecho internacional y también con un respaldo de honestidad intelectual, de capacidad para estar fuera de los intereses de las partes, para no verse afectado por estos intereses, de manera que pueda tomar una decisión que más tarde no termine afectándole al propio sistema de arbitraje internacional de inversiones, que en este momento yo creo que va a ser duramente cuestionado por quienes hacen análisis de los laudos arbitrales, especialmente cuando lean este voto disidente de la profesora Brigitte Stern. Ahora, el CIADI tiene un tiempo para designar a los árbitros finales que van a abordar ya esta demanda que va a presentar el Estado ecuatoriano. No hay un tiempo determinado y yo creo que se van a tomar algún tiempo. Lo que espera el Ecuador es que cualquier persona que sea incluida en este comité sea una persona con absoluto respaldo moral y técnico, académico. ¿Cuántas personas conforman el comité? Son 3 personas que conforman el comité, pero a diferencia del proceso de designación de un tribunal normal, en este caso no hay árbitros de las partes. El comité lo integra totalmente el CIADI. Mayor la responsabilidad para el CIADI si quiere que el prestigio del arbitraje internacional pueda mantenerse. ¿La decisión será vinculante? La decisión final, de acuerdo con el convenio CIADI, es vinculante. El propio convenio permite el recurso de anulación, la posibilidad de una petición de anulación de un laudo con requisitos muy estrictos. No es una apelación propiamente, es una discusión puntual de violaciones de procedimiento o de derecho graves que están previstas específicamente en el convenio, y la decisión que se tome por parte de este comité es una decisión final, por eso la gran responsabilidad en la designación de sus integrantes. Entonces, al ser el último recurso que le queda al Estado ecuatoriano, ¿está en condiciones de contratar, por ejemplo, un equipo especial de abogados para llevar adelante esta instancia final? Porque la OXI tiene un lobby permanente, no solamente con los integrantes del CIADI, sino con importantes representantes políticos del gobierno norteamericano. La discusión del proceso de anulación va a ser una discusión más que nada técnico-jurídica, y el Ecuador tiene un equipo de abogados. El Ecuador tiene contratados 2 importantes firmas prestigiosas en el sistema de arbitraje internacional, en derecho internacional, en arbitraje en general, comercial y de inversiones, que han hecho un trabajo estupendo en la defensa de este caso, que tienen muy claro el panorama. El haber litigado durante 6 años dentro de este proceso les permite conocer los detalles en toda la documentación, que es muy voluminosa. Incorporar otros abogados en este momento sería un error estratégico, porque serían personas que tendrían que empezar por leer desde el primer papeles que conocen perfectamente nuestros abogados en este momento. Hemos estado trabajando desde el día viernes al mediodía en contacto por videoconferencia y correo electrónico durante estos 3 o 4 días para continuar la preparación de la petición de anulación, de manera que creo que estamos en este momento preparados para asumir el reto de presentar la petición de anulación y de manejar el proceso de anulación durante el tiempo en que éste transcurra en todo su desarrollo. Ahora, si Ecuador ha denunciado el acuerdo con el CIADI, ¿por qué sigue el caso de la OXI bajo su jurisdicción? Sigue porque el convenio prevé que una vez que los procesos han iniciado, una controversia ha iniciado, tiene que mantenerse dentro del régimen del convenio CIADI. Adicionalmente, este caso inició previamente a que se produjera la denuncia del convenio. Ya en ese momento se había asumido competencia al rechazarse las excepciones de jurisdicción que el Ecuador había planteado, de manera que el proceso tenía que continuar en el mismo CIADI, pese a que existe desde el inicio la excepción de competencia y la reserva de derechos que hizo el Ecuador, alegando que en este caso no era posible un arbitraje en general, no solamente CIADI, porque el propio contrato preveía que la caducidad no era discutible a través de un arbitraje. Ahora, entonces, le queda al Estado ecuatoriano esta última instancia, que será
definitiva. Ecuador tiene que responder y tiene que hacer caso a la decisión final que tome este comité conformado por el CIADI. Lo que prevé el convenio CIADI es que las partes están obligadas a los resultados del proceso arbitral. Y la comparecencia, más allá de la excepción de competencia, era importante para poder ejercer el derecho a la defensa en el proceso. De lo contrario, probablemente a estas alturas o mucho antes ya hubiéramos tenido una decisión inclusive más grave que la que hemos tenido ahora, en la que se han tomado en cuenta objeciones hechas por el Ecuador para reducir el valor de la condena de daños. Entonces creo que fue importante que el Ecuador compareciera y se defendiera como lo ha hecho, y creo que es importante que lo siga haciendo hasta el final de este proceso. Ahora, es importante detectar algunas irregularidades que justamente, entiendo yo, están en toda esta posición que abordó la árbitro francesa. Por ejemplo, los árbitros del CIADI han ordenado el pago del 1000% de la indemnización al Oxy, cuando recordemos que el Oxy entregó 40% de sus acciones a la empresa china Andes Petroleum, que no es parte tampoco de este arbitraje del CIADI. Esta es una de las partes más contradictorias y absurdas de la decisión de la mayoría del tribunal. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos reconocen que Occidental violó el contrato de participación y que violó la ley cuando se dio ese 40% a la empresa AEC, en primer lugar, y que luego fueron transferidos a su vez a Andes Petroleum, la compañía dejó de tener ese 40% y por tanto es o debería ser solo titular del 60%. Pero a través de una absurda decisión, de un análisis contradictorio e inmotivado, finalmente el tribunal declara que como la cesión de derechos estaba prohibida por la ley ecuatoriana, es inexistente y por tanto no surte ningún efecto. Entonces aceptan que hubo la violación, pero no le generan los efectos que debería tener. Transfirió el 40%, no puede reclamar por un 40% del que no es titular. Peor aún, si este 40% le pertenece a un tercero que no es representado en el tratado bilateral, no es protegido por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, como es una empresa china. ¿Cómo puede el tribunal resolver por el 100% para alguien que no tiene ese 100%, sino solamente el 60%? Eso es duramente criticado por la árbitro Brigitte Stern en varios pasajes de su voto disidente, que son importantísimos en este momento de analizar. Los adjetivos calificativos que usa no son adjetivos que hoy los dice el Ecuador, los dice la propia árbitro Brigitte Stern. Ella habla de una contradicción, de un razonamiento ilógico, dice que no entiende la hilación del razonamiento de los árbitros de mayoría, lo califica como absurdo e inclusive considera que estos árbitros habían ya prejuzgado previamente y que tenían clara la decisión de condenar al Ecuador. Se habían excedido y habían fallado a favor de la petrolera exclusivamente. Esto es, entre otras palabras, que había dicho la árbitro. En el último de los casos tendría derecho al 60% y no al 100%. Ella habla de exceso de poder. Ella dice que los árbitros hicieron uso de una competencia que no tenían y los critica duramente por extralimitarse en sus funciones. Si ellos habían llegado a la conclusión de que ya Occidental se había desprendido de ese 40%, obviamente no podía condenar al Ecuador, aún en el evento en que hubiera lugar a ello, por más del 60% del que era titular Occidental, y el 60% que en el último de los casos, en el caso no admitido por el Ecuador, tendría Occidental bajo la protección del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos. Occidental es una empresa americana y finalmente está bajo el paraguas del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. La empresa china Andes Petroleum no. ¿Cómo puede ser posible que en un arbitraje de inversiones bajo un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones firmado entre dos países aparezca el nacional de un tercer país aparentemente protegido por el mismo Tratado Bilateral de Protección de Inversiones? Eso es a todas luces contradictorio, es una aberración jurídica de parte de este laudo de mayoría. Este podría ser el argumento principal que va a manejar
el Estado ecuatoriano en su defensa y que debería tomar en cuenta el comité conformado por el CIADI? Sin duda va a ser uno de los argumentos más fuertes, pero no es el único que el Ecuador va a plantear, porque, como decía al inicio de la entrevista, el Ecuador comenzó por dejar en claro que todo el tribunal no tenía competencia para resolver este caso, de manera que para el Ecuador, desde el punto de vista del Ecuador, el exceso de poder es general. Ha habido un exceso de poder de parte del tribunal en su decisión completa, no solamente en el laudo de mayoría, sino desde el laudo en que asumieron la competencia. Entonces, nosotros vamos para buscar la declaratoria de invalidez, la anulación de todo el laudo, inclusive desde que asumen competencia el tribunal, a pesar de que el propio contrato de participación celebrado por Occidental decía que eso no era posible. ¿Y no se descartaría que luego de pedir la nulidad de este fallo del CIADI, el Estado ecuatoriano podría presentar una demanda por daños y perjuicios a la OXI? Nosotros presentamos ya nuestras reclamaciones hacia Occidental en consideración a algunos aspectos violatorios en la actitud de Occidental cuando se retiró del país. Presentamos nuestras contrademandas. De estas, lamentablemente, no fueron tomadas en consideración en el momento de la decisión. La posibilidad de una demanda posterior en algún otro foro es una posibilidad que habría que estudiarla en su momento en consideración a los resultados de esta petición de anulación, y no la puedo descartar en este momento. Pero por supuesto, ahora estamos enfocados como defensa del Estado en la petición de anulación y vamos a hacerlo con la absoluta responsabilidad con la que corresponde manejar un tema como estos. No vamos a una actuación irresponsable de plantear una anulación simplemente por ganar tiempo. Esta no es una maniobra dilatoria, esta es una maniobra jurídica perfectamente pensada y diseñada, analizada en el tiempo. No lo hemos hecho a partir de este fin de semana, esto hemos venido analizándolo desde hace algún tiempo, cuando preveíamos los resultados que podrían darse, los escenarios que podrían darse dentro de este caso, de manera que lo vamos a hacer con absoluta responsabilidad y con absoluta solidez jurídica. Una cuestión más, para el cálculo de la indemnización tampoco se tomó en cuenta las leyes nacionales, que puede establecerse el impuesto al IVA, otros rubros que pueden incluso reducir el pago. ¿También se va a apelar en este sentido? Lo fundamental entre los otros argumentos que el Ecuador planteó y que no fueron tomados en cuenta está precisamente en relación a la aplicación de dos leyes, la Ley Interpretativa del IVA y la Ley 42/2006, que es la ley que distribuía los excedentes de las utilidades por el aumento del precio del petróleo a partir del año 2006. La Ley 42/2006 fue considerada como una ley violatoria del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones por parte de los árbitros de mayoría. La profesora Brigitte Stern consideró que debió haber sido aplicado, debió descontarse el valor de la Ley 42 en esta sanción, fundamentalmente porque esa ley tendría que haberse aplicado entre abril del 2006, cuando empieza esta discusión, y fundamentalmente cuando se produce la declaración de caducidad, ya en mayo del 2006, hasta que se produce la reforma a la ley de hidrocarburos que cambia los contratos de participación por los contratos de prestación de servicios. Cualquier persona que hubiera estado en el país en ese momento, si Occidental hubiera estado en el Ecuador en ese momento, hubiera tenido que aportar al Ecuador con los valores correspondientes a la Ley 42/2006. Entonces no hay sentido para decir ahora que Occidental hubiera podido llevarse ese dinero sin reconocer la aplicación de la Ley 42/2006 mientras hubiera estado en el país. Eso es lo que dice la profesora Brigitte Stern. Nosotros vamos a incorporar esto en la petición de anulación. También vamos a pedir que se aplique la Ley Interpretativa del IVA, que ya fue aplicada entre el Ecuador y Occidental en el año 2008, cuando se produce el pago del laudo que fue dictado en el caso conocido como Oxy 1, el caso del IVA petrolero, por las devoluciones que hacía el Ecuador del IVA en materia de contratación petrolera. El Ecuador y Oxy se pusieron de acuerdo entonces, cuando ya había el laudo, en descontar los efectos de la ley interpretativa del IVA. Hoy el tribunal, lamentablemente,
no aplica esta ley interpretativa del IVA que ya había sido acordada inclusive entre el Occidental y el Ecuador. Doctor, muy gentil por atender al ciudadano. Muchas gracias por su presencia. El país está a la expectativa entonces en las decisiones que se tomen en las próximas semanas, próximos meses, de acuerdo a este comité que tendrá que ser integrado por el CIADI. Pero vale la pena recordar rápidamente que fue el 15 de mayo del año 2006, el entonces ministro de Energía, Iván Rodríguez, del gobierno de Alfredo Palacio, declaró la caducidad del contrato con la Oxy, debido a que la compañía transfirió un 40% de derechos de explotación del bloque 15 a la empresa Energy Alberta, luego que pasó a la empresa Encana. El 17 de mayo, pocos días después, la Oxy presentó la notificación de arbitraje al CIADI basado en este acuerdo bilateral de protección de inversiones firmado entonces entre los gobiernos de Ecuador y los Estados Unidos. Hace pocos días ya tomó una decisión, casi $2.000 millones podría pagar el Estado ecuatoriano de acuerdo a esta primera decisión que tomó el CIADI. Gracias por su atención. Volveremos con más información.